Bienvenidos. En este capítulo especial de Resumen de Sala estaremos ahondando en la discusión del presupuesto 2020, un tema que al cierre de esta edición se mantenía en discusión en el Congreso Nacional. Revisaremos algunos de los puntos más destacados de la discusión presupuestaria, las partidas sociales, los puntos que van a ir a comisión mixta y el acuerdo paralelo entre parlamentarios y el Ejecutivo. Pero también estaremos mencionando un tema que meritó una sesión especial. Hablamos de la capitalización del Banco Estado. Aquí comienza este resumen especial con lo más destacado de la Sala del Senado. Si bien se gestó fuera de la sala, el acuerdo con el Ejecutivo por puntos clave en materia social fue la base para destrabar los fondos de carteras relevantes en el presupuesto 2020. Llamado Marco de Entendimiento Social, este documento permitió resolver peticiones de la gente de más corto plazo, pensando en algunos ejes. Comencemos con el alza de las pensiones, que va a beneficiar a 1.600.000 personas, con un aumento al 50% para la pensión básica solidaria y para la pensión máxima con aporte solidario, esto a partir de enero del año 2020, todo para mayores de 80 años. Por su parte, los pensionados de 75 a 79 años van a ver incrementadas sus pensiones en 30% en enero del 2020 y en 50% finalmente ya pensando en el año 2021. Las pensiones menores para los de 75 años, recibirán un incremento de 25 y 40% también en años seguidos. Este ítem fue abordado por los senadores en la partida de trabajo, recibiendo de todas formas más de alguna observación. Porque se forzó esta mordaza que tenemos en las disposiciones reglamentarias y constitucionales de no poder plantear temas, de no poder avanzar en un debate en profundidad sobre el sistema de pensiones. Dicho aquello, señor presidente, creo que eso generaba expectativas que, dadas estas limitaciones constitucionales y reglamentarias, no podíamos resolver. Pero abre un punto importante aquí en esta sala y es parte de un acuerdo en el sentido de aumentar el pilar solidario en 2 años. Esto lo digo personalmente en el grupo que trabajamos estas posibilidades de avance. Creo que no es pertinente instalar aquí debate sobre el pilar contributivo. Se dan respuestas significativas, valoramos, como yo lo señalaba aquí la senadora que me antecedía, el incremento de la pensión en un 50% para la cuarta edad. Los mayores de 80 años son 430.000 chilenos y chilenas que tienen más de 80 años en Chile, 430.000. Valorar también los esfuerzos en materia de hacer esta globalidad dentro de los temas que se han planteado, y además el acuerdo en el sentido de que en la tramitación del proyecto de pensiones en el Congreso se busca, ¿no es cierto?, y el acuerdo de acelerar el procedimiento para corregir cualquier otra distorsión. Son 1,5 millones de pensionados que se favorecen con este acuerdo, presidente. Presidente, entendiendo toda la discusión de fondo que hay en este tema y por saber que el senador Pizarro hizo el punto en la negociación respecto a las medidas administrativas que el Ejecutivo podría tomar respecto de las pensiones contributivas, tema que no se ha recogido, no puedo respaldar este tema. Creo que es impresentable que no estemos haciendo un esfuerzo de reconocimiento en materia de tablas de mortalidad y tasa de interés técnico de retiro programado, donde estamos perjudicando a nuestros trabajadores y pensionados. Por lo tanto, yo al menos no puedo suscribir este acuerdo. Otro punto del acuerdo que permitió avanzar de mejor forma en la sala del Senado fue la salud. En este ítem podemos destacar el tema del per cápita, que es el gasto por paciente que se hace por parte del Estado en el sistema público, y también la disponibilidad de medicamentos para que estén a disposición de los pacientes, especialmente de aquellos más vulnerables. El gasto por paciente, por ejemplo, pasó de 6.722 pesos a 7.200 pesos por paciente, con recursos a financiar con la nueva prestación GES también, que incluye en este caso la enfermedad del Alzheimer. Y en cuanto a medicamentos, como una forma de recoger las sugerencias que había hecho la Fiscalía Nacional Económica sobre una reforma al sistema, se va a crear un registro digital en Cenabás, incluso abarcando la posibilidad del despacho a domicilio de los medicamentos. Así y todo, hubo reflexiones en cuanto a esta partida, contingentes también por lo sucedido en las manifestaciones, como vamos a recordar a continuación. Está pendiente una reforma al sistema de salud. Nuestro sistema de salud es obsoleto, anacrónico, responde a un mundo que ya no existe desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista epidemiológico. No están adecuadas las nuevas tecnologías y tenemos un problema estructural. Pongamos los instrumentos. El sistema público de salud chileno tiene un déficit estructural. El aporte fiscal es 3.1% del producto.
En todos los países del planeta, el aporte fiscal, lo que hace el esfuerzo fiscal social, es el doble, en realidad es 7% del producto, y nosotros no vamos a poder competir jamás. Los precios hoy día son globales y tenemos casi un sexto del presupuesto que tienen países como Inglaterra, como Francia, y los costos son iguales. Pero entiendo, presidente, de que hoy día se está haciendo uno de los mayores reajustes al per cápita de los últimos años. 11, y alto por ciento. No se había hecho un reajuste de esta naturaleza en muchos años. Y eso debemos ponerlo en valor. Y lo segundo, presidente, no nos olvidemos que acaban todos los sectores políticos suscribir este acuerdo. Tengo clarísimo que la salud es un derecho y como tal, lamentablemente, efectivamente lo que gastamos nosotros en el Producto Nacional Bruto no da para financiar esta gran salud pública que necesitamos fortalecer y financiar, donde se atiende el 80% de la población. Y yo quiero decirle, presidente, que respecto al per cápita de la atención primaria de salud, es tremendamente importante. Estuvimos 2 días, nuestro presidente de la Comisión de Salud y las distintas personas de la Comisión de Hacienda para hacerle ver al gobierno lo fundamental que era que se elevara el per cápita, porque originalmente era 6.722 pesos. O sea, aquí estamos discutiendo un presupuesto de salud que como siempre va a ser un parche, que es insuficiente. Y yo quiero reafirmar aquí la necesidad de avanzar con la misma celeridad que hoy día destrabamos este presupuesto, que lo que le hicimos en materia constitucional en algo que ya se ha comprometido, que es un sistema único de salud, que significa una reforma profunda a FONASA, cotizaciones del 7% que tanto las que hoy día se van a ISAPRE como las que se van a FONASA van a un solo seguro social. Continuamos avanzando en este acuerdo paralelo que facilitó la labor del Senado en cuanto a la revisión del presupuesto 2020, esta vez fijándonos en el ítem transportes, donde el Ejecutivo va a rebajar 50% las tarifas para el 100% de los adultos mayores del país, esto para quienes tengan más de 65 años. También se incluyen subsidios al transporte intercomunal dentro de una misma provincia, pero pese a este acuerdo, los senadores también tuvieron algunos reclamos. Hablamos de lo que se ha conocido también como los fondos espejo del Transantiago, donde ahora lo que se busca es que sean efectivos y que se gasten efectivamente, obviamente, en mejorar la conectividad, que se gasten en traslado de los chilenos y no en cosas que, la verdad, no tienen nada que ver con transportes. No se ha cumplido ni el espíritu de la ley ni el mandato de la sala cuando aprobamos ley espejo. 1.000 para Santiago, 1.000 para regiones, y eso tiene que cambiar. Aquí el transporte público en regiones está en un grave y progresivo deterioro. Si no alteramos aquello, lo que vamos a tener es una tremenda diferencia entre una región metropolitana con 10 líneas de metro y una humilde Concepción, pero soberana Concepción, que quiere tener una línea de metro. Y este es un tema histórico. Desde el día que nosotros aprobamos justamente los primeros recursos para el Transantiago, empezamos a decir ya para nosotros qué. Después vino la ley espejo. Pero tiene esa trampa que dice y otros. Y cuando es y otros, se utiliza para cualquier cosa. Yo en ese sentido quiero valorar, Presidenta, que en la quinta subcomisión mixta hemos tenido bastante más información que en el gobierno pasado. La verdad es que la diferencia entre los aportes y subsidios al transporte regional y al Transantiago es una diferencia de 1 a 10. El famoso fondo espejo no es más que una gran mentira, porque se suponía originalmente que tenía que invertirse en transporte, cosa que no ocurre, y lo que hacen es meter esos recursos en inversiones que deberían haber tenido otro financiamiento que tampoco llega a la región. Yo no voy a pensar de mala fe de mi gobierno, ni tampoco pensé la mala fe del gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Lamentablemente, las cosas no se hacen. Y mi voto es de alguna manera un voto de protesta. Es un voto de protesta porque las cosas no se dan. Yo no digo que aquí se esté mintiendo, pero sí que lo que significa a través de la ley de espejo en la región no se ha manejado bien. Y antes de cerrar el capítulo de las partidas del presupuesto vinculadas a este acuerdo social, consignamos que en materia de ingreso mínimo, aunque no incide en el erario público como el resto de las partidas y permanece todavía sin cifras aún concretas, se estaría apuntando al monto de 350.000 pesos, un número que aún debe ser ratificado por Hacienda.
Y si hablamos de temas sensibles, la educación es clave. La carrera docente, la entrega del bono de zonas extremas, el llamado CIMSE, fueron motivo de un intenso debate en la sala. En este sentido, una materia que pasará a comisión mixta para su acuerdo es la asignación en cuanto a la evaluación de logros de aprendizaje. Y cómo no, el crédito con aval del Estado, el CAE, donde el Ejecutivo buscaba eliminar recursos para realizar algunos estudios a propósito de la condonación de deudas en este tema. Los senadores le dieron con esto un portazo para este ítem y finalmente motivó un intenso debate en el Pleno. Revisemos parte precisamente de aquella discusión. Gracias, Presidenta. Esta es la vieja discusión sobre el CIMSE. El CIMSE es un instrumento totalmente agotado. Sabemos que no está rindiendo, no está apoyando, todos los años da los mismos resultados y no ha permitido realmente mejorar la educación. Es un instrumento que tiene muchas limitaciones. En el gobierno pasado se mejoró porque se incorporaron algunas variables distintas a las pruebas psicométricas y a las pruebas estandarizadas. Bueno, esto ya lo hicimos una vez. Una vez le descontamos en nuestro propio gobierno, le descontamos 2.000 para obligarlo a concentrar y repensar las pruebas. Llegamos a tener 17, 18 pruebas CIMSE y creemos que es fundamental realmente concentrarse y no necesariamente hacer pruebas universales. Yo de verdad considero que lo que no se puede hacer es porque uno no está de acuerdo con el termómetro, romper el termómetro. Es sumamente importante que nosotros podamos medir. Yo creo que para la calidad de la educación lo que hay que hacer es medir esa calidad de educación. Si es que no nos gusta el CIMSE para medir, bueno, entonces el gobierno anterior, este gobierno, cualquier gobierno puede cambiar la forma en la que se mide. Lo que creo que es irresponsable es dejar sin fondos para poder medir la calidad de educación al organismo correspondiente. Lo que se está proponiendo es eliminar una glosa que se agregó y que propone la realización de un estudio con miras a establecer algún grado de condonación para el CAE. Eso es lo que el director de presupuesto ha manifestado, que constituye un monto de tal cuantía que en la práctica se hace imposible proceder. Por otra parte, se debe agregar que en esta ley de presupuesto se está considerando la posibilidad de condonación de intereses penales para aquellos estudiantes que estén en condiciones de morosos. Creo que esto, tal como está, es un paso hacia el sentido de acoger una demanda que ha estado en la movilización ciudadana con tanta fuerza. Es decir, aquí es la eventualidad de que el gobierno al menos se abra a evaluar, a estudiar un plan de condonación, y lo que busca el Ejecutivo con su indicación es eliminar esa posibilidad. El CAE lo aprobamos en esta sala, fue un tremendo error, endeudó a la familia chilena. Todos pensábamos, y eso fue el objetivo, que iba a posibilitar un salto generacional para que los jóvenes sin dinero pudieran estudiar tanto en la universidad como cursos de posgrado. Y lo que sucedió es que fue un negocio en los bancos. Y la contingencia que vive el país llevó a que la partida de Interior fuera motivo de álgidos debates. Por ejemplo, rebajando a 1.000 pesos los gastos reservados de Carabineros. Un rechazo en votación doble, descrito por los senadores como una señal de malestar por el actuar y los excesos policiales, esto en el control de las manifestaciones del último mes. Si bien este monto puede ser repuesto en su piso mínimo, puesto que la repartición debe contar con dineros para este ítem, la necesidad de mejorar la gestión policial fue unánime y claro, para ello también se requiere de fondos. Presidente, yo entiendo que una fuerza policial requiere de gastos reservados, pero en esta oportunidad creo que hay que mandar una señal. Y yo siento, y lo digo con profundo dolor, porque creo que es grave para la sociedad lo que nos está pasando desde hace 4 semanas. Es grave que hoy día, lamentablemente, pero es así, la fuerza policial de Carabineros está absolutamente desacreditada, deslegitimada, y lamentablemente recién ayer el director es capaz de decir en realidad la composición de los balines no era como pensábamos. Hace semanas que estamos pidiendo que termine el uso desproporcionado de esta fuerza, que se ha indicado más de 220 casos de gente con lesión ocular o incluso perdiendo la vista. No puedo dejar de levantar la voz para decir en este Senado, no es admisible. Le solicitamos formalmente al general Mario Rosas terminar con el uso de los balines y luego en sesión especial al ministro Blumel terminar con los balines. Iban 100, han tenido que sufrir la mutilación 240 personas en Chile, particularmente jóvenes, para que el mismo director de Carabineros, Mario Rosas, que siempre tuvo la facultad de poner fin a los balines, no lo hace. Y el ministro no lo hizo, no tuvo los pantalones para hacerlo. Nadie duda de la necesidad de estos fondos reservados, pero es imposible no hacer el punto, no hacer el énfasis en el actuar que ha tenido Carabineros.
sin ninguna consecuencia. Aquí, repito, falta la presencia del ministro del Interior en esta materia. ¿De qué sirve, por más que lo haga bien, la presencia del director de presupuesto? Este es un tema de máxima preocupación para un Estado, para un país, para un gobierno. Esto tiene dos miradas. Una mirada real, pero no ha sido sistemática la violación de derechos humanos, sino que han sido casos específicos y donde el presidente Piñera ha dicho una y otra vez que se va a perseguir los abusos. Pero también hay víctimas de carabineros. También hay víctimas de personas civiles. Le pido reglamento, presidente. ¿Ah? Esto no es circo. Esto es el presupuesto de la nación. No nos pertenece a un sector político. Podrá tener muchos defectos que hay que mejorar, como también este Congreso tiene que hacer muchas mejoras. Pero por eso, no porque tengamos que hacer mejoras vamos a dejar al Congreso sin presupuesto. Por lo tanto, la verdad es que hoy día más que nunca se requiere reformular Carabineros, sí, pero no si no le damos presupuesto para hacer la labor de investigación que requiere. Así que yo voy a votar que no a esta indicación. Terminada la votación, resultado de la votación. 18 votos a favor, 19 en contra, 1 abstención. Esa abstención influye en el resultado. Hay que repetir la votación, presidente. Hay que repetir la votación. Resultado de la votación, presidente: 20 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones. Como se estaba repitiendo la votación, las abstenciones se suman al resultado mayoritario, por lo tanto son 22 votos a favor y 17 se aprueban en contra. Las dos indicaciones. Se aprueban las indicaciones. Las dos indicaciones. Siempre en Interior, las movilizaciones y la poca anticipación de los hechos que han sacudido al país, esto desde octubre pasado, fueron reprochados a la Agencia Nacional de Inteligencia. Pese a los fuertes reproches, sus fondos fueron aprobados con el compromiso de mejorar su labor, también con un proyecto de ley que actualmente está en trámite en el Senado. ANI ha estado muy lejos de cumplir los objetivos para los cuales fue creada. Votamos la ley de la ANI, hemos discutido en innumerables ocasiones su perfeccionamiento, pero la inteligencia tiene muy poco, de prevención, menos, y por tanto uno dice, estamos financiando un organismo encargado de velar por la seguridad pública que tiene que ser ex ante, no ex post, ya está el daño hecho. Se requiere, por tanto, una agencia nacional apegada a las normas democráticas y constitucionales, no aquellos que andan haciendo intervenciones de teléfonos ilegales, adulterando los números, solicitando la ayuda a los jueces, sino con la máxima transparencia, pero también con la máxima eficacia. La ley que acabamos de aprobar y que está por pasar a sala y que yo estoy pidiendo que se revise, no tiene fondo, no contempla para la ANI la realización de actividades reservadas. Toda su inteligencia, según la ley, es estrictamente civil, es estrictamente abierta, perdón, y es cierto, puede realizar algún tipo de actividad reservada, pero para eso tiene que pedir funcionarios en comisión de servicio de carabineros o de investigaciones. Por lo tanto, yo me pregunto, me voy a abstener en este punto, pero me pregunto para qué quieren 392 millones de pesos para una actividad que no realizan de acuerdo con la ley. Estimo que se deben mantener, es una necesidad de Estado. La inteligencia es del Estado, no es de ni un partido ni de un gobierno en particular. Por lo tanto, si queremos realmente recuperar nuestro orden y poder reforzar el Estado de Derecho, es imperativo y fundamental contar con estos recursos. La ANI ha sido de lejos la institución que peor ha quedado en este tema que está viviendo el país. Y lo que es más delicado, presidente, nosotros tuvimos, a mí me tocó formar parte de la subcomisión que vio la partida de la ANI, tuvimos la presencia del director, bueno, renunciado ahora, Maferrer. No puedo decir el contenido, pero se le consultó respecto de lo que estaba empezando a suceder. El día viernes fue cuando se produjeron los problemas más graves, el jueves lo tuvimos nosotros en la subcomisión y la explicación que dio, francamente, dejaba mucho que desear. Este Senado está debatiendo esto. Aquí me sorprende que se diga que no hay debate, que se está debatiendo profundamente y hay una modificación sustancial. De hecho, uno de los debates más significativos ha sido una indicación del propio senador Insulza sobre esta materia para incorporar lo que uno podría denominar agentes de campo, porque
la ANI hoy día no tenía ninguna posibilidad porque la ley lo restringía de una manera muy fuerte. Pero tal como dice el senador Buenchumilla, para poder realizar alguna de las pocas acciones se requieren recursos para llevar adelante con agentes de las policías. Resultado de la votación, 21 votos a favor, 4 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Bien, aprobado la glosa. Y pese a que Rodrigo Cerda de la DIPRES explicó que en el caso de las fiscalizaciones ambientales estos fondos habían simplemente cambiado de ubicación, la superintendencia incrementó 8% sus fondos y la cartera 2.6%, es decir, algo así como 1.500 millones de pesos más. Esto, sumado al recorte en materia de estudios para el Ministerio de Medio Ambiente, fue impugnado por los senadores y ahora deberá ser aclarado en la instancia de comisión mixta. Y me parece que es increíble, esto va a ser como de Guinness, que después de todo lo que se ha dicho, se reduzcan los recursos para todos los temas que tienen que ver con estudios ambientales. Me parece bien vergonzoso y lamentable que la palabra no valga nada, que la palabra se la lleve el viento y que sea... Y finalmente prueba lo que muchos dijeron, que tal vez parte de ese discurso del gobierno no era más que pirotecnia, no era más que algo interesado, una demagogia populista. No, el programa de fiscalización ambiental está aumentando 3%. Y a eso, como le digo, además a eso hay que sumarle que adicionalmente tenemos laboratorios de alta complejidad, que son prácticamente 329 millones más. Entonces, en ese sentido, la verdad que si bien tenían razón en el tema de los estudios ambientales, me parece que en este caso, la verdad que hay que mirar las otras líneas para darse cuenta efectivamente esto no es así. Y es tan simple como mirar la Superintendencia de Medio Ambiente, que está creciendo casi 8%. Y en el presupuesto 2020, el Ministerio de Agricultura es relevante, entre otros puntos, por la emergencia de la sequía. En este caso, la política para fomentar pequeños embalses fue seguida con especial atención por parte de los senadores. Presidenta, lo que está buscando esta indicación es que está permitiendo hacer embalses pequeños, ¿no es cierto?, durante este año que bueno, estamos en una condición hídrica más o menos complicada, y lo está exceptuando de ciertos procesos, ¿no es cierto?, como pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental durante este año. Eso es lo que está haciendo esta indicación. La glosa el año pasado lo que hizo justamente ampliarlo hasta 120.000 metros cúbicos. ¿Y qué es lo que ocurría? Que las personas que postulan a subsidios podían tenerlo siempre y cuando tuvieran los recursos, pero los que no tienen posibilidades de subsidio no podían realizarlo. Entonces esta glosa es bastante más amplia y a lo más, yo les quiero decir, cuando se habla de cuántos miles de metros cúbicos estamos hablando, máximo esto significaría para regar 30 hectáreas. El tema es cómo canalizamos los mejores recursos para lograr que efectivamente, lo primero, asegurar el consumo humano. Y lo segundo, porque eso es lo fundamental, es un derecho humano y eso ni siquiera hemos resuelto esa situación. Y después de eso, claro, uno dice todas las medidas que puedan ayudar, pero ayudar a los pequeños. Recuerde que más información acerca del presupuesto 2020 que sigue a la espera de su despacho está disponible en el www.senado.cl. En otro tema anexo, el Senado respaldó, remitiendo a ley, la capitalización de Banco Estado, todo esto por un monto de $500 millones con foco en las personas, las micro, pequeñas y también medianas empresas del país. Cabe señalar que en los años 2009 y 2014 ya se había adoptado una medida similar de inyección de recursos y considerando también el rol público, social y contracíclico que juega en el mercado Banco Estado, la entidad también va a poner especial énfasis en financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, como también en impulsar temas como el crédito hipotecario para los sectores medios y beneficiarios de subsidios habitacionales, esto junto al financiamiento de las personas. La última semana nos dejó temas tan interesantes como estos, principalmente derivados de la discusión del presupuesto 2020. Algunos de estos hitos han sido resumidos durante todo este espacio especial en la parte inferior de su pantalla. Para más información puede acceder al www.senado.cl y estar atento de las ediciones de Senado Noticias. Nosotros, por supuesto, también recibimos sus consultas en el email tvsenado@senado.cl. Y desde la sala de lectura Pedro León Gallo en el edificio del Congreso Nacional en Santiago, como siempre, agradecemos su compañía. Les invitamos a compartir este video y recuerde permanecer en la sintonía de TV Senado.